Bueno, desde el Instituto de Estudios Urbanos, bueno, dentro del instituto está la Comisión de Patrimonio que organizó la exposición de Néstor. Yo antes de pasarle la palabra a Maya, te quiero agradecer la participación y realmente el tema del hábitat, el tema de relacionar a la arquitectura o la construcción del espacio a los modos de habitar, y para nosotros siempre fue un interés y bueno, y bienvenido y bueno, y vamos a escuchar con mucha atención tu exposición. Gracias por el nombre del Distrito 1, te agradezco y siempre es bueno eh, escuchar a alguien de Uruguay. Tengo un recuerdo hermoso de esa facultad de arquitectura de Montevideo. Fuimos cuando era estudiante todavía, después llevé a mis alumnos ahí. Me acuerdo cuando fuimos nos recibió Tito Acuña, imagínate en qué época esa. Estuvimos con Tito Acuña, después fuimos a verlo a Mariano Arana. Bueno, y después volví a ir yo, ya cuando estaba Gustavo Phelps de decano. Fuimos con allá mis alumnos. Y después, bueno, Gustavo justamente fue jurado cuando el concurso que yo di de profesor acá, y bueno, fue jurado, así que siempre hemos tenido un gran respeto académico y también personal con la gente de la Universidad de la República. Bienvenido y ojalá podamos seguir teniendo estos contactos, que quizás sea lo bueno de esta situación, que de otra manera no sé si te hubiéramos podido escucharte. Gracias. Le paso la palabra a Maya. Mi No, nombre, mi nombre es María Angélica Sangronis. María Angélica. Esto, María Angélica a ver, Sangrón. Gracias, eh, María Angélica, por estar. bueno, gracias a vos. Yo soy una colaboradora de la Comisión de Patrimonio del colegio, y la verdad me pone muy contenta que haya, no sé, tanta gente que se interese por la dimensión teórica, ¿no? De aspectos de la disciplina de la arquitectura. Porque en ese ámbito creo que vamos a andar hoy, ¿no? En planos teóricos. Yo voy a presentar a Néstor Casanova, el arquitecto, ex profesor uruguayo Néstor Casanova Berna, desde lo que sé de él, porque no me ha enviado su currículum, que se lo pedí varias veces. Así que voy a decir algunas cosas, después vos, Néstor, agregás o corregís, ¿no? Nació en la localidad de San Carlos, que queda en el departamento de Maldonado, ¿no? En Uruguay. Él estudió la carrera de arquitectura y se tituló en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, en Uruguay. Ejerció su profesión en el banco, hasta donde sé, en el banco hipotecario y en la Agencia Nacional de Vivienda, y fue profesor adjunto en la materia Teoría de la Arquitectura 1 de la misma facultad donde estudió, ¿no? De la Facultad de Arquitectura, que hoy, desde hace unos, no sé, 5 años más o menos, 6 años, se llama Facultad de Arquitectura y Diseño. Yo lo conozco de allí, de la cátedra, fuimos compañeros, fui ayudante de él, lo conozco como compañero, como maestro de cátedra, y como autor, fundamental, porque yo soy una seguidora de sus libros, ¿no? Como autor de todo un trabajo un arduo trabajo que viene haciendo de teorizaciones respecto de la arquitectura del lugar. Me parece interesante remarcar y detenernos en el lugar y no en espacio. Ya veremos, él hablará sobre eso. Como autor, ahora sí voy a leer los títulos de sus libros, ¿no? En el 2008, Casanova publica el libro Arquitecturas 1. Arquitecturas ya lo escribe con X. Arquitecturas 1, escritos de teoría de la arquitectura. En 2011 publica Arquitecturas 2, nuevos escritos de teoría de la arquitectura.
En 2013 publica Hacia una teoría arquitectónica del habitar. Estos tres salieron publicados con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, ¿no?, de Uruguay. El año pasado, en el 2019, publica en Buenos Aires, con la editorial Diseño, el Tratado de Teoría del Habitar. Después, en el 2014, no sé, creo que por ahí, creo que fue por el 2014, vos dirás mejor, Néstor, él crea y hasta hoy mantiene y sostiene un bellísimo blog que realmente recomiendo, lo visiten, lo recomiendo enteramente, lo conozcan, se llama Teoría del Habitar Uruguay.blogspot.com, y recibió el Premio Nacional de las Letras Uruguayas en 2018, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no?, del Uruguay, por el último libro, por el tratado, ¿no?, que en ese momento estaba inédito. Yo realmente lo quiero mucho a Néstor como compañero, y lo quiero mucho, vuelvo a decir, como autor. La prueba de ello es que los ejemplares míos que tengo de sus libros están asquerosamente ajados. Pueden ver, no sé, la tapa dura ajada, pueden ver que lo desfiguro completamente, no sé si ven cómo vivo anotando y subrayando por todos lados, ¿no? Lo sigo, realmente me causa mucho placer y me despierta mucho interés, los focos, donde él hace foco, ¿no? ¿Qué es lo que digamos, de su propuesta teórica, ¿no?, de su arquitectura del lugar, me interesa, me atrae y me parece importantísimo en general, y en particular para compartir en este espacio, ¿no?, para pensar y repensar la valoración arquitectónica de lugares patrimoniales y patrimonializables también, ¿no? A mí me parece importante todo este trabajo que él viene haciendo de buscar, hallar y hasta crear fundamentos para construir una teoría de arquitectura que hace un giro epistemológico, ¿no? Fíjense que si, no sé, lo que uno sabe más o menos históricamente de la teoría de la arquitectura es que los ejes principales son el proyecto y la construcción, los ejes, las categorías, ¿no?, principales de una teoría de la arquitectura pasan por temas de proyecto y construcción. Pero si nosotros vemos que la finalidad de cualquier emprendimiento arquitectónico es de alguna manera crear lugares habitables, ¿no?, y sabiendo que el hecho de habitar es algo forzoso, algo necesario, entonces la arquitectura ya no podemos decir que es solo la especialidad, digamos, de determinados profesionales de la arquitectura, ¿no?, sino que podemos verla como una actividad social de producción de lugares, que ahí apunta la obra de Néstor, ¿no?, la obra teórica de Néstor, ¿no?, hacer foco en la producción de lugares, ¿no? Es en virtud de esto que él se propone, digamos, realmente con verdadera perspicacia hacer de la arquitectura del lugar un núcleo importante de atención epistemológica, ¿no? En vez de pensar que la finalidad de la arquitectura es construir lugares para el habitar humano, él piensa que es justamente por el hecho ineludible de habitar, sucede que se construyen lugares, ¿no? Por no poder parar de estar habitando en todo momento y lugar de nuestra existencia, es que se construyen lugares, ¿no? Entonces el giro hacia una teoría del habitar que propone, ¿no?, me parece que nos ubica ante una ontología fundamental, ¿no?, porque la pregunta primera a pensar es qué es el habitar, ¿no? Por estas cosas me parece sumamente importante tratar de seguirlo, ¿no? Bueno, no sé, si a vos te gusta, Néstor, como yo te presenté, seguí vos, las palabras ahora son tuyas,
Y bueno, y los invito a seguir el discurrir de mi amigo Casanova. Muchas gracias, Angélica. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Un problema epistemológico no menor es preguntarse en dónde estamos teniendo lugar. Esta charla está sucediendo a lo largo y ancho del Río de la Plata, que es esa cosa color de león que nos une y nos separa, o nos une separándolo. Y esta charla efectivamente tiene lugar porque cada uno de nosotros tiene un lugar en el mundo, y lo interesante del asunto y lo interesante para discutirlo teóricamente y más allá de esta charla es dónde tiene lugar la charla misma. Parece que empezamos a tener lugar, aparte del lugar que tengan nuestros cuerpos circunstancialmente, tenemos también la novedad tecnológica de existir en tanto que nos comunicamos, entonces estamos en una red, ¿sí?, que tiene extensión y tiene duración. Pero no se localiza, no se localiza cómo nos localizamos las personas usualmente, y es en un aquí concreto. Nosotros estamos en una red y estamos en movimiento. La introducción que hizo Angélica me parece en general muy cariñosa y muy atinada, porque, bueno, vengo desarrollando un proceso de reflexión teórica de larga data, que ha desembocado finalmente en optar por lo que llamaríamos teoría del habitar. Y a lo que los invito en esta charla inicial, que es una presentación de una agenda, ¿sí?, de un estado de la cuestión tal como yo lo puedo presentar en este momento. Y la invitación va para revisar y para poner en claro cada uno de nosotros, desde el lugar en que esté, ¿por qué ocuparse del habitar? Cuando yo era estudiante, el habitar era un tema demasiado obvio para que fuera siquiera mencionado. En realidad nunca sentí a lo largo de ningún curso, ni teórico ni práctico, ninguna charla de taller en donde se pusiera de manifiesto que el habitar era un problema. De alguna manera todos nosotros hemos sido educados con una falsa conciencia, y es que el habitar es algo que se produce necesariamente una vez que los arquitectos nos ocupamos de proyectar primero y de construir después unos ciertos artefactos que hacen posible que la gente habite en ellos. Y que ese habitar, después de las labores de proyecto y de construcción, desprovista de problemas, desprovista de opacidades, de conflictos, de incertidumbres, de perplejidades. Y sin embargo, una vez que uno se detiene a pensar y hacerse lealmente la pregunta, ¿por qué ocuparse del habitar?, es que las cosas empiezan a no resultar tan claras y manifiestas, no resultan tan mecánicas. La segunda pregunta que uno se puede hacer y que es bueno que uno se haga es ¿qué sabemos y qué queremos saber acerca del habitar?
una vez que nos hemos preocupado por ello. Y en tercer lugar, para redondear el estado de la cuestión en el que espero que nos introduzcamos en general todos los que estamos habitando esta red, es ¿qué consecuencias tendría el estudio del habitar como objeto teórico, como preocupación teórica? Yo les puedo dar mi testimonio de cómo es que yo he llegado a ocuparme del habitar, y que nace de una perplejidad de una perplejidad consciente, cuando me he preguntado cuál es la ciencia de lo cual nosotros deberíamos saber en forma específica. Y uno podría decir, bueno, si la consigna de un arquitecto es construir, entonces la ciencia que tenemos que dominar es la ciencia de la construcción, si es que hay una. Y la verdad que no hay una ciencia de la construcción, sino tecnología, y una pluralidad de tecnologías que no forman un cuerpo coherente como cuerpo científico. También uno puede pensar que si lo clave, la nota distintiva, la nota específica de la arquitectura es el proyecto, podría haber la necesidad de edificar una ciencia del proyecto o una ciencia del diseño. Pero tampoco ha surgido. Y entonces, buscando esa hipotética ciencia del habitar, ciencia de la arquitectura, se me ocurre que muy bien podría ser que lo que nosotros necesariamente tendríamos que saber, y mucho y muy competentemente, es cómo es que las personas habitan. ¿Qué quiere decir que las personas habiten? ¿Qué consecuencias trae? Y cómo eventualmente esa contextura propia que tiene el habitar humano nos sirve de guía y de directiva general a nuestra actividad. Pero esa es la parte más académica de mi trayectoria con respecto al habitar. En realidad yo tengo una pequeña anécdota personal muy nimia, pero que a mí me ha supuesto un clic, un insight especial, que fue en una ocasión, estaba trabajando en una obra, estábamos haciendo un edificio de apartamentos y teníamos un gran atraso. Pero naturalmente los apartamentos ya estaban vendidos y las personas inclusive sabían además qué apartamento concretamente les tocaba, ¿sí? que lo habían comprado según los recaudos gráficos. Así que se me apersonó un día una señora ya algo grande, pidiéndome para entrar y ver el apartamento, porque hacía mucho tiempo que esperaba que se terminara y no se terminaba nunca y quería verlo. Entonces le expliqué que, bueno, a una nueva obra por razones de seguridad no puede acceder cualquiera, en fin, todo lo demás. ¿Por qué no tiene un poco de paciencia? Probablemente en un par de meses lo entreguemos. Bueno, la persona insistió mucho y al final le dije, venga de mediodía, que cuando los muchachos de la obra están comiendo el asado, y le muestro el apartamento con mucho cuidado, no se vaya a lastimar, porque tenemos un lío bárbaro. Bueno, muy bien. Al día siguiente, al mediodía, se aparece la persona, bueno, la señora, vamos, le muestro el apartamento. Y nos pusimos a mirar el estar del apartamento. La señora obviamente empezó a medir con la mirada lo que resultaba ser el estar comedor de ese apartamento y me preguntó
si cabía un aparador. Y yo le tuve que decir con dolor en el alma que no me parecía que en ese estar comedor pudiera caber un aparador. Y que más bien lo que tenía que pensar era, de acuerdo a al estar comedor que estaba viendo en ese momento, cómo adaptar muebles compatibles con esa situación, que no era, obviamente, presuntamente, la casa que ella habitaba antes, que supongo que sería una casa mucho más amplia, una casa en donde tenía un estar comedor, en donde cabía un aparador. Un apartamento contemporáneo, eso no sucede. Entonces, en ese momento, empezó a mirar particularmente hacia un ángulo de ese ámbito, y yo me estaba preparando mentalmente para explicarle, bueno, mire, los revoques no quedan así, le falta pintura, el piso tiene mal aspecto ahora porque todavía no está pulido. En fin, estamos en una obra, señora. No es así como le va a quedar el apartamento. Pero mientras tanto la señora hacía silencio, miraba, y cuando le miré la mirada de soslayo, me di cuenta que ella lo que estaba haciendo era poniéndose a ella en el futuro. Ella estaba ubicando un sillón nuevo al lado de la ventana desde donde podía hablar quizá con una amiga por teléfono. Ella estaba ocupando ese espacio, ese nuevo ámbito en el futuro, pero estaba en el presente. Estaba negando lo que percibía inmediatamente con la vista, pero estaba evocando una situación futura. Y yo creo que ese fue el instante decisivo en el cual el bichito del habitar empezó a picarme. Porque de alguna manera tuve la evidencia sensible de que en arquitectura hay más que una obra. Y hay una dimensión que deberíamos explorar, y es la dimensión que tienen los ambientes que nosotros construimos y proyectamos cuando están vivificados, cuando están insuflados de vida efectiva allí. Cuando la gente tiene lugar, cuando la gente por fin consiguió su lugar. Yo supongo que para que a uno se le pueda aprender razonablemente una expectativa que no solo es intelectual, y no solo es académica, y no solo es profesional, sino que también es emocional, uno también tiene que ir a la búsqueda del impacto que tiene la vida sobre la arquitectura. Y reconocer como cosa positiva los vejámenes que le produce la vida a la arquitectura. Por eso que el tema del habitar empieza a cuestionar una actitud que solemos tener nosotros, y tengo acá que hacer una autocrítica, y es que nosotros como arquitectos pensamos en las cosas. Y en realidad deberíamos pensar en las relaciones entre las personas y las cosas. Y prestar mucha atención a lo que hacen las personas, porque a través de la sensibilidad y de la experiencia de esas propias personas en los lugares habitados, es que nosotros mismos podemos aprender sobre la arquitectura. De manera que este estudio sobre teoría del habitar ha implicado una revisión continua, sistemática, cruel, inflexible, de muchísimas cosas aprendidas a lo largo de toda la vida. Porque no es solo lo poco
o mucho que uno pueda aprender en la facultad. Se haría también lo que uno aprende o desaprende en la vida práctica. El tipo de experiencias que uno mismo pueda tener a lo largo de su desempeño profesional. Puede parecer en principio que el habitar, aunque parezca algo escandaloso, suponga una novedad para la teoría de la arquitectura. De hecho, el programa, si uno se molesta en leer el programa actual de Teoría 1 de la Facultad de Arquitectura con respecto a la teoría de la arquitectura, no hay una sola mención al habitar, ni una. No la había tampoco en la época que yo daba clase. No sé por qué no hablamos de eso. O de repente sí hablamos, pero de una manera implícita, de una manera oculta y medio culposa. ¿Por qué? Si se acuerdan del Tratado de Vitruvio, el Tratado de Vitruvio señala tres extremos que tiene que cumplir un edificio bien concebido, una obra arquitectónica bien concebida. Tiene que atender a la utilidad, a la firmeza y a la belleza. Así enunciados los 3 puntos, son los 3 puntos que marcan, digamos, un triángulo conceptual en donde uno se mueve aparentemente como pez en el agua. Bueno, muy bien, mi negocio está en ese triángulo. Ahora sucede que si uno sigue leyendo todo el texto de Vitruvio, encuentra que la firmita, o sea, el aspecto estructural o constructivo o tectónico del problema arquitectónico es con mucho el problema principal y casi excluyente. Lo que llega a decir sobre la utilidad es poco y nada. Si uno tiene la paciencia histórica de esperar 15 siglos y esperar el Tratado de Alberti sobre la arquitectura, la gran novedad que tiene es la confianza que tiene Alberti en un nuevo instrumento, que es el instrumento del diseño, para dominar estratégicamente los problemas arquitectónicos. Asegurar la belleza, la buena forma. ¿Y qué dice sobre la utilidad? No la niega. No la desdeña, pero tampoco la trata. La utilidad en arquitectura es el aspecto del triángulo más borroso, más dejado en las malas manos del sentido común. Y es muy peligroso dejar las cosas en el plano del sentido común. Más vale apropiárselas con el buen sentido. La arquitectura moderna del siglo XX revalorizó con mucho la idea de función. E hizo muy bien. Pero lo hizo de una manera extremadamente parcial y falazmente especificada en la función concebida como mecanismo. Por eso llega Le Corbusier a decir que una casa es una máquina para habitar. Tiene razón, en cierto sentido tiene razón. Tiene razón en el sentido de que necesariamente una casa o una arquitectura tiene una expectativa mucho más que razonable
por su desempeño eficiente. Pero el problema está en que las personas que habitan la arquitectura son mucho más que servidores de máquina. Son mucho más complejas, son mucho más ricas. En el ambiente de la arquitectura renovadora del siglo XX, la única voz que encuentro sensata, pero muy parca, muy contenida, es la voz de Álvaro Aalto, que aboga por un funcionalismo humanista. Pero claro, es apenas un par de observaciones muy atinadas, pero envueltas en una marea de funcionalismo racionalista. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es que una palabra clarividente al respecto, que es la conferencia que dio en 1951, en plena reconstrucción posbélica alemana, el filósofo alemán Martin Heidegger, planteando la necesidad de que los arquitectos entendiéramos de qué se trataba el tema del habitar y lo comprendiéramos desde el punto de vista filosófico. Fue un discurso absolutamente razonable e históricamente fuera de lugar, con las ciudades alemanas bombardeadas, con la gente durmiendo en la calle o en los sótanos. Parecía difícil ponerse a filosofar sobre el habitar en unas situaciones históricas tan duras. Pero sin embargo tenía razón. Ahora, tener razón, a pesar de decir su verdad en una manera, en un contexto inoportuno, recién 25 años más tarde consigue tener una cierta audiencia entre algunos arquitectos que empiezan a publicar sus primeros escritos al respecto y que empiezan a incorporar el aporte de la filosofía de la existencia a la reflexión teórica arquitectónica. Es a partir de ese momento en donde empieza a surgir la perplejidad en torno al habitar. 1975, 1976, 1979, ¿sí? Son los años en donde se publican una serie de trabajos que vinculan a la tarea arquitectónica con la filosofía de la existencia, con la conceptualización de los lugares, o sea, los sitios habitados, y con una arquitectura repensada a partir de la experiencia que las personas tienen en ella. O sea que esto del habitar en arquitectura es una novedad a media. Desde el punto de vista de la historia episódica, bueno, ya tiene 40 años de trayectoria. Pero desde el punto de vista de la historia de larga duración, la historia a lo Brodel, ¿sí? La historia milenaria de la arquitectura, es un tema de ayer. Es un tema que todavía es incipiente y que todavía tenemos que descubrir. Yo quisiera dar una primera recorrida por los primeros comentarios que me puedan hacer para ir orientando un breve intercambio previo a hacer una pequeña pausa. Y después de esa pausa lo que tengo pensado es hacer una proyección rápida de una presentación que es la agenda
de la teoría del habitar, tal como se la pueda presentar por quien habla el día de hoy. Y eventualmente lo que les voy a pedir a cambio, ya que esta es una charla gratuita, es que se vayan anotando cuáles son los temas y cuáles son los aspectos que más le lograron preocupar o llamar la atención para tener una retroalimentación para futuras charlas y futuros intercambios. ¿Estamos de acuerdo? Los De acuerdo, de acuerdo. ¿Puedo decir algunas palabras? Sí, cómo no. Bueno, mira, yo te escuchaba, Néstor, y bueno, es muy importante, como decía anteriormente Angélica, la teoría para el obrar en la profesión, es importantísimo. Yo me siento muy cerca de la teoría que estás hablando. Yo fui formado en la Facultad de Arquitectura y actualmente seguimos en esa línea en donde nosotros definimos a la arquitectura como la dialéctica entre el ámbito y la actividad. Para nosotros es una unidad inescindible. Es el ámbito y la actividad en ese interactuar que se da la arquitectura. Si vos tenés el espacio vacío, no es arquitectura hasta que no esté habitado. Por eso esa anécdota de la señora es perfecta. La arquitectura es arquitectura cuando esa señora habita ese espacio. Y eso nosotros desde el primer año en la facultad lo tenemos. Aunque es muy importante retomar esa teoría, porque cuando un arquitecto hoy, deslumbrado por las revistas y deslumbrado por el espacio vacío, y a un pobre comitente que está haciendo una vivienda Procrear le hace un paño vidriado y no se imagina cómo esa persona va a poder habitar esa vivienda, está haciendo un desastre, está haciendo una mala praxis. Entonces, eso es un tema totalmente de acuerdo y abogamos por esa teoría, y desde el Colegio de Arquitectos tiene que haber teoría. Eso por un lado. Avanzaría en otro tema. Cuando vamos a Heidegger, yo te diría que está muy bien Heidegger, está muy bien la crítica de que él hace al habitar, pero también uno va a Robert Owen, ¿no? En los socialistas utópicos, y estaban ya proponiendo una manera de habitar, y el marxismo también, en cierta manera, al tener la ontología del trabajo y la producción, se preocupaba por la manera que la gente habita. Y el movimiento moderno también, ¿no? No todos, pero este es un tema también interesantísimo para traerlo. Y el tema de Heidegger, que también tiene su lado oscuro, ¿no? Sí, el filósofo distraído, es para otra charla. Pero me gusta más el existencialismo tomado también por los franceses, o también retomado por Lefebvre, porque Lefebvre es un filósofo que se dedica al espacio, y me parece que esa generación de que los filósofos se tengan que preocupar por el espacio y los arquitectos sigan distraídos en la forma, a mí me parece que también es un tema para traer acá. Pero yo voy a dejar planteado este tema, que hemos escrito algo al principio de año, antes de, no sé si vos sabés, el tema de las grandes tomas de tierra que estamos teniendo en la región de La Plata, en la región de Guernica, que está pasando en el conurbano. Las grandes tomas de terrenos, ¿no? Esto empezó a principio de año. Nosotros en la ciudad de La Plata tenemos 163 hectáreas usurpadas, y escribíamos nosotros que ese tema, que es un poco lo que vos decías, que el proceso clásico del arquitecto del Colegio de Arquitectos es, primero se hace la norma, el municipio hace la norma y dice ahí puedo hacer un edificio, después el arquitecto proyecta, después el arquitecto construye y la señora después habita. Y en esto que está pasando en este momento, el proceso es a la inversa.
La gente va y pone su carpa en ese terreno y ya está habitando. Y está pidiendo, hagan la norma, hagan el proyecto, y es al revés. Me parece que me parece que es uno de los temas que dejo, y que es el tema que me preocupa a mí, teóricamente, porque es una teoría del habitar y construir que hay que volver a escribirla, donde ya el proyecto desaparece. ¿Qué proyecto vas a hacer si la persona ya está viviendo en el terreno? Claro. Entonces, me parece que es casi la inútil que es el proyecto por el tiempo. Entonces, es como que el proceso casi que desaparece el concepto de proyecto, en ese sentido, ¿no? Porque el tiempo lo hago. Bueno, si vos ves las fotos ahora, que están en los diarios, están en Guernica o en La Plata, vas a ver el espacio y vas a ver cada uno ya con su carpita y lo que tiene, con su auto viejo, ya están ocupando. O sea que el proceso de habitar y construir, como decía Heidegger, se da al revés. Primero habito y después construyo. Claro. Me parece que ese es el tema que me parece que da para, y seguramente tu espesor teórico nos va a dar una mano enorme para poder obrar en ese sentido. Bueno, me encantó conocerte, escucharte, y bueno, seguimos. La palabra me parece interesantísimo tu aporte, porque eso está probando algo que el propio Marx sostuvo en algún momento, ¿no? Y es que la realidad social empuja la conciencia y no al revés. Exactamente. Claro. O sea, los pobladores, las mismas personas nos están enseñando algo que a nosotros nos cuesta una barbaridad entender. Me parece singular esa reflexión, y va a haber en la presentación, te prometo que va a haber un apartado para eso. Gracias. Yo una cosa, ¿no? La fórmula, digamos, que veo en la propuesta es, digamos, que en lugar de poner la maquinaria arquitectónica como causa y el habitar como finalidad, ¿no? La inversión, ¿no? Poner el habitar como causa y la máquina arquitectónica o la arquitectura como fin, ¿no? Que ahí está el giro que a mí me parece fundamental, ¿no? Es decir, poner el habitar como causa de la arquitectura, claro. ¿no? Hablando de causas, claro, entre medios y causas, en esos términos, ¿no? Entonces queda el habitar como causa, y el habitar sí como causa, y la arquitectura como fin, ¿no? Y no, digamos, lo tradicional, que es la arquitectura como causa y el habitar como fin, ¿no? Y queda por resultado esto que anoté aquí, que dijiste recién, Néstor, los vejámenes que la arquitectura le produce al habitar humano. ¿Qué hacemos? ¿Pausa ahora? ¿Cómo? No, me gustaría escuchar a otros aspectos. Porque además me da la sensación de que estoy arando en territorio abonado. O sea, hay una trayectoria, no los agarra totalmente de sorpresa el tema. Acá veo... Bueno, anímense. Veo la presencia de Julio. Hola, Julio. ¿Me hablas a mí, Horacio? Te veo a Julio. Bueno, te quería presentar también a Néstor. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, un gusto. He escuchado, no he escuchado toda la locución, pero me parece que son temas bien interesantes. Lamentablemente tenía otra ocupación antes, así que llegué promediando. Pero bueno, la verdad que es una... Néstor, Julio es el director de la Casa Curuchet, la máquina de habitar que tenemos en La Plata. Claro. Eso es una excelente motivación para visitar La Plata. Totalmente, Sí, cuando quieras, Néstor. Eso, tenés que venir y vas a ver que no es tan máquina de habitar, que tiene mucha sensibilidad. Está bien. Bien, me parece, te tomo la palabra. Bueno, encantado, sí, seguro. ¿Otros aportes o quieren hacer una pausa de 10 minutos? Yo voy a buscar un cachito, una frase de Corbus muy vinculada con lo que ustedes están diciendo, que la
tengo el concepto de memoria, pero quisiera citárselas textualmente, porque me parece que es muy, muy acorde con lo que se estaba hablando recién, ¿no? Que es primero el habitar, bueno. el proyecto, ¿no? Cómo se ocupa el Claro. espacio, pero quisiera buscarla textual y se las traigo en unos minutitos. Bárbaro. ¿Vale? Muy bien. Bueno, hacemos un parate de 10 minutos. Como vos quieras, ¿sí? Una cosa, me parece también empezar a pensar en términos de lugar en vez de espacio. Hacer foco ahí me parece algo muy profundo y verdadero, o legítimo, por lo menos. Bueno, muy bien. Yo tengo por mi reloj yo tengo acá 18:53, no sé ustedes. Sí. Sí. 5 minutos y reenganchamos. Dale, perfecto. Bárbaro. Perfecto. Buenísimo. Voy a leerte, Néstor, o voy a leer para todos un comentario en el chat de Juan José Santillán. Dice: debería evaluar las falencias que hay desde lo académico, ya que proyectamos para un cliente ideal y no físico, por lo menos desde mi mirada de la FADU. La FADU es la Facultad de Arquitectura de la UBA, creo. Falta en esa teoría del habitar estar en contacto con lo humano y ver clientes reales como parte fundamental del proceso proyectual. Dice: buenas tardes, perdón, no leí buenas tardes, acá Juan José desde Capital Federal. Es el único comentario que veo en el chat. Muy bien. Perdón, a mí me gustaría comentar algo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, Hola. yo soy Macarena, soy estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente estoy cursando mi trabajo final de carrera en la cátedra de Horacio y Verónica Cueto Rúa. Y quería, bueno, primero agradecer estos aportes que la verdad sirven muchísimo como estímulo, y quería contar parte de mi experiencia que me pasa, que en mi comisión somos 18 compañeros y soy la única que está trabajando sobre vivienda. Y entendiendo un poco mi bagaje dentro de esta formación, de esta hermosa carrera, entendí que mi inquietud iba por el habitar, por entender los modelos nacionales. Y me parece que es fundamental, como bien lo mencionaron, no perder esta sensibilidad que en realidad da comienzos desde los principios, digamos, de la disciplina, y entender que sin el ser humano, sin el habitante, la arquitectura no sería posible. Esto que comentaban antes, ¿no? De que tenga un principio y un fin, y bueno, me gusta mucho esta charla, así que agradezco y de paso me presento. Muchas gracias. Gracias, Bueno. Suerte en la carpeta, Suerte en el proyecto. Suerte, sí. Andrea, yo te recomiendo los textos de Néstor, que acá en nuestra ciudad, vos estás en La Plata, ¿verdad? No, Andrea no, perdón, Maca. Maca. Como los textos de Néstor no están en la ciudad, yo sé que no, pero yo los tengo. Los pongo a tu disposición, si te interesa, los podemos prestar, o lo comprometemos a Néstor a que viaje y traiga unos ejemplares que deberían estar en las bibliotecas de por aquí. Bueno, Maca, una sugerencia para ustedes que ya son de un siglo, todavía no ha empezado. Los libros míos están disponibles y ya los tenés en tu máquina, de hecho. Si accedes al blog, en el blog hay en mi blog, Teoría del Habitar Uruguay.blogspot.com, ahí tenés 2 de mis libros
ya están colgados en formato digital. Hay uno que es Arquitecturas 2 y otro es hacia una teoría arquitectónica del habitar, porque la universidad tiene la política de que cuando se agota la edición de papel, que nunca es mucha por razones económicas, porque somos universidades públicas, ellos automáticamente lo cuelgan en la red y se puede bajar como un PDF. No es lo mismo leer un PDF pero algo es algo. También tenés en el blog vas a encontrar artículos diarios que son muy breves, muy concisos y que van para cualquier lado, según lo que me venga el humor de cada día. Después tenés algunos artículos un poco más desarrollados, ¿sí? Digamos, que si vos lo imprimieras en una hoja de papel, serían unas 3 páginas, o 4, sobre temas específicos. Y después tenés los libros. Además, tenés una bibliografía que te pueda servir de referencia cuando tú busques fuentes, ¿sí? No te olvides también que esto es material que está sacado, digamos, mi último libro no tiene ningún compromiso de tipo académico. Es decir, lo he editado por mi propia cuenta, ¿sí? Lo edité en Buenos Aires porque encontré un editor dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Ese libro solo se adquiere de momento a través de internet, porque están cerradas las librerías. Pero probablemente antes de leer ese libro, te conviene bichar un poco el libro que sirve de introducción a que es la primera piedra lanzada al lago del tema. Perfecto. Muchísimas gracias por la Yo información. recién puse en el chat, puse el nombre del blog, o sea, la dirección del blog, y puse todo lo que yo recién leí, de los nombres de los libros, el año de edición, quién editó. Está todo allí, lo copié y lo pegué en el chat, para que veas, Maca, o a quien le interese, los títulos, y bueno, y la información sobre el blog. El blog, la verdad, es imperdible. A mí me encanta. Lamentablemente no lo puedo seguir todos los días, ¿no? Pero siempre recurro al blog. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Nos hemos reintegrado? Sí. No. No, creo que fuimos unos cuantos todavía. Claro. Julio, ¿encontraste la frase de Corbusier? Julio, poné el micrófono, por favor. Estás hablando y no tenés el mic abierto. Es algo que a mí me estaba sonando en estos días, justamente pensando en el tema de las ocupaciones y todo esto, ¿no? Y los desequilibrios que se expresan de esta manera, ¿no? Déjenme buscarlo, que... Dice Corbu en El espacio indecible, ¿no? Que El espacio indecible iba a ser un libro que él escribió, que pretendía escribir en sus últimos años y finalmente terminó siendo algunos artículos y una serie de manuscritos, ¿no? Pero empieza así cuando habla del espacio indecible. Dice, tomar posesión del espacio es el primer gesto de lo viviente, de los hombres y de las bestias, de las plantas y de las nubes. Es manifestación fundamental de equilibrio y de duración. La primera prueba de existencia es ocupar el espacio. La flor, la planta, el árbol, la montaña
están de pie, viviendo en su medio. Si un día llaman la atención por una actitud verdaderamente apaciguadora y soberana, es que aparecen destacados en su contenido, pero provocando resonancias a su alrededor. Nos detenemos sobrecogidos ante tanta coordinación natural y miramos emocionados por tanta concordia orquestando tanto espacio. Y entonces apreciamos lo que miramos irradiar. La arquitectura, la escultura y la pintura son específicamente dependientes del espacio, ligadas a la necesidad de regular el espacio, cada una por medios apropiados. Bueno, y ahí arranca con el concepto de espacio indecible, que me parece que se empieza a escapar de lo que estábamos, de lo que yo escuchaba que estaban conversando, ¿no? Pero eso me parece que es un gran tema. Como esto que vos decías, ¿no? Que Marx planteaba que primero está el existir y después se explica el cómo, ¿no? El habitar es el habitar. No podemos no habitar. No, así como no podemos ocupar dos espacios, tampoco podemos dejar de ocupar uno, ¿no? Entonces, la función de nosotros como profesionales de nuestra disciplina, tomándola en un sentido colectivo, y del Estado, si vamos más allá, es justamente planificar, tener en cuenta esta situación para que estas irrupciones no se produzcan, que no sean necesarias. Bueno, yo creo que más allá de nuestro rol técnico, profesional, disciplinar, deberíamos preguntarnos qué viene fallando en nuestra organización como personas, como sociedad, como seres humanos, para que se produzcan estas situaciones tan difíciles de resolver. Pero eso, quería empezar tomándolo desde el punto de vista casi existencial, como lo plantea Corbu, que es imposible no ocupar espacio. Esas personas que se visibilizan ocupando hoy terrenos que no les son propios, que son supuestamente ajenos, en algún lugar estaban antes, aunque no los viéramos, ¿no? Me parece que ahí hay una clave de cómo visualizar también nuestra sociedad y nuestra disciplina, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias por el aporte. Por favor. Al contrario, sigo acá, escuchando, que era un poco más lo que venía a hacer. Bueno, ahora sí, ¿quieren largo la presentación? Sí. Sí, en esto, perfecto, sí. Bueno, sobre la teoría del habitar, lo que puedo tener en este momento es una agenda. Y no es ni más ni menos que una agenda. O sea, un índice de tema, y supongo que se habrá interpretado que la idea es que cada uno encuentre ahí el elemento de motivación propio de perplejidad particular que la pueda motivar a seguir por estos senderos. La pregunta ¿qué es habitar? La responde Heidegger en 1954, en la conferencia Construir, Habitar, Pensar. Y dice que el habitar es la manera como los mortales son en la Tierra. Y hoy estaba pensando que si tomamos eso al pie de la letra, supone tal profundidad, supone un compromiso de nuestra actividad con lo humano, que bien podríamos pensar que somos una especie de neurocirujanos de la condición humana. Es decir, estamos tratando con una materia que naturalmente no es solo importante para las personas, también es frágil y también demanda que no nos tiemble el pulso. Con lo cual, sobre el habitar, de alguna manera, una vez que lo tomemos, nos tenemos que enamorar de tal manera de no abandonar nunca un compromiso mayúsculo que tenemos no ya con la arquitectura como disciplina,
que naturalmente lo tenemos, sino con la propia humanidad, con la propia condición humana. Ahora, hablamos de teoría del habitar. No del habitar en sí, porque hablar de el habitar como tal, es hablar precisamente de una materia mayúscula, de lo cual todavía estamos en un estatuto precario. O sea que cuando hablamos de teoría del habitar, hablamos de un conjunto sistemático de hipótesis acerca del habitar, es decir, un conjunto de ideas que tienen que ser sometidas a desarrollo crítico, que no agotan necesariamente todo lo que se pueda decir del habitar, porque estamos muy lejos de eso, pero sí que nos compromete puntualmente en forma de teoría. Ahora, la manera de que esa teoría, ese conjunto de hipótesis, configure un conjunto sistemático es seleccionando adecuadamente los aspectos según los cuales se va a desarrollar. Y yo al efecto me propongo a mí mismo desarrollarlo según 3 aspectos. Primero, los aspectos cognoscitivos, es decir, los aspectos de lo que necesitamos saber acerca del habitar. En segundo lugar, otro eje fundado en lo ético-político, es decir, en las prácticas sociales que implica el habitar. El examen de esas prácticas, la valoración ética y política. Y un tercer eje que cierra los otros 2, que es el eje que incluye lo estético-productivo. Perdón, Néstor, antes de que sigas, ¿vos estás poniendo tu PPT en pantalla? ¿Lo querés? Sí. Porque acá no lo estábamos viendo. ¿Ah, no? No, por eso perdona que te interrumpí por las dudas, no sabía si ya lo habías... ¿Querés que te ayudemos? No sé, Guillermina, si estás por ahí. Para que subsano eso enseguida. Si no, te damos una mano desde acá porque acá lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí está apareciendo, claro. Ahora sí. Ahí aparecieron los tres ejes que mencionabas. Ahí está. ¿Qué es el habitar? Ya lo vimos. ¿Qué es la teoría del habitar? En un sentido restringido, para que no se piense que existe, no se vaya a creer, por favor, que la teoría del habitar es algo consolidado desde ya. Todo lo contrario, está casi todo por hacer. O sea que es un terreno fértil para que cada uno vaya proponiendo su propio conjunto de hipótesis alternativos, los discuta, los reoriente, los reordene, ¿sí?, según su parecer. Insisto, está casi todo por hacer. Y los aspectos son estos 3 ejes, ¿sí?, que son 3 ejes vertebradores que dan cuenta del aspecto sistemático que tiene la teoría del habitar, según a mí me parece. El primero de los aspectos cognoscitivos es el concepto de lugar. Y en la imagen ustedes ven muy poca arquitectura, pero ven lo esencial para constituir un lugar. Y es gente habitando. Y gente habitando de un buen modo, porque lo hace en concierto mutuo, con un mínimo acondicionamiento ambiental, ¿sí? Y ese es el hecho significativo, y eso es lo que ha insistido en más de una oportunidad María Angélica, que en teoría del habitar reivindicamos la noción de lugar por encima de la noción de espacio. Y eso tiene una razón, no es una disquisición terminológica banal. El lugar es concreto. El lugar es la realidad física
que la gente habita. El espacio es una abstracción operatoria que hacemos muchos de los que actuamos sobre los lugares para entender y manejarnos mejor con respecto a los lugares. ¿Sí? Pero partir de la base, ¿sí?, de que nuestra categoría central y fundante es el lugar, es un aspecto absolutamente crucial para edificar la teoría del habitar. Es el cimiento. Una vez que se convierta en la nueva fe de tratar con el lugar, entonces vamos a empezar a cuestionarnos todo lo que hemos hablado y sentido oír acerca del espacio en la arquitectura. Fundamentalmente porque vamos a integrar de una manera más natural y más operativa una dimensión importante que ha sido soslayada totalmente en la reflexión arquitectónica, que es el tiempo. ¿Sí? El espacio, fundamentalmente, vamos a integrar de una manera más natural. No sé qué pasó ahí. Ha sido soslayada totalmente la reflexión arquitectónica, que es el tiempo. No sé, está saliendo un audio. Espacio, fundamentalmente, vamos a integrar de una manera más natural. No sé, está saliendo un audio, son mis palabras con delay. Sí, se escuchan desde acá. No sé. No sé. Bueno. Guillermina, ¿vos podés dar una mano? No sé. A ver, seguí hablando, Néstor, a ver si pasa lo mismo. Ahora no se siente nada. ¿Me escuchaste lo que yo dije? Ahora, sí. ¿Tú me escuchas? Yo, perfecto. ¿Y los demás? Bien. ¿Me escuchan, verdad? Acá dicen que sí se escucha en el chat. Un segundo. Bien, el segundo punto cognoscitivo es una antropología del cuerpo. Y esto es también muy importante desde el punto de vista conceptual, porque no podemos ya tratar con sujetos cartesianos, que eran pura conciencia. Tenemos que tratar con gente concreta que tiene carne, hueso y sueños. Y tenemos que pedirle a los antropólogos que nos apoyen con una antropología completa del cuerpo para ver cómo el cuerpo es el titular de la estructuración del lugar. ¿Sí? En esta foto, que ustedes quizá la recuerden, es una imagen tomada en las protestas recientes del año pasado en Chile. Una bailarina, en vez de enfrentar a los carabineros a pedrada, salió a hacer piruetas como forma de protesta. Y la muchacha, con ese gesto del cuerpo, le contestó a la violencia institucional del Estado de una manera magnífica. Tenemos que aprender de esa lección y tenemos que aprender de algunas cosas que se nos revelan como decía Schiller, lo que primero nos aparece como belleza, luego aparecerá como verdad. Es decir, hay en algunas visiones de tipo estético una prefiguración de ciertas verdades que conviene tener en cuenta. Y la necesidad de una antropología del cuerpo es una de ellas. Una vez que se entendió la necesidad y la oportunidad de una antropología del cuerpo, el tercer elemento cognoscitivo
Es la entrevista de que... ¿Hola? No sé si alguien me dijo algo. Sí, saltó algo ahí, pero se te está siguiendo bien, Néstor. ¿Sí? Está. Perfecto. De la antropología del cuerpo se deriva necesariamente una sospecha muy fuerte y además muy documentada de que el cuerpo proyecta sobre el lugar su propia estructura, y es lo que Pierre Bourdieu denominaba una estructura estructurante, es decir, algo que tiene una forma particular, pero a su vez es capaz de conferirle forma a lo que lo rodea. Y las personas, así, con los cuerpos, damos forma, prefiguramos el espacio que ocupamos, el lugar que ocupamos. Lo prefiguramos con lo que hacemos, o sea, con nuestras prácticas corporales. Y le conferimos una arquitectura del lugar. Y esto es lo que hablamos con Horacio. Realmente lo que tenemos que empezar a considerar es que, dado que el habitar precede dialécticamente a la arquitectura, quizá el método de diseño más sensato sería poner a la gente a vivir a su placer, según su mejor entender, y después dibujarle alrededor la arquitectura que necesita. Dibujársela alrededor, poniendo ventanas hacia donde se dirigen las miradas de la persona, completando el paisaje, con un gesto muy tenue, muy respetuoso y muy considerado, porque lo que está dentro es muy frágil, es muy delicado. Hay una arquitectura laxa, hecha por las personas con sus cuerpos, con sus prácticas, con sus rituales, con sus ceremonias. Esa arquitectura blanda que realizan las personas, nosotros generalmente le proponemos un corsé. Le tratamos de imponer vanamente una forma prehecha para que más o menos se acomode a lo que nosotros pensamos que es bueno para la persona. Pero quizás fuera una cosa buena dejar que el cuerpo se expanda, encuentre su lugar, encuentre la ocasión de realizarse a sí mismo y hacer una arquitectura que oficie como un guante de amparo a esa situación habitable previa. La arquitectura del lugar es el emergente, de momento, es el emergente principal, la principal emergencia cognoscitiva que tiene la teoría de la arquitectura. Ahora vamos a los aspectos ético-políticos. Y para fijarnos en los aspectos ético-políticos tenemos primero que nada que asumir que el habitar es una conducta, un comportamiento, que tenemos que espiar, y lo tenemos que espiar de una manera decorosa, que no se nos va a revelar en todos sus aspectos, y no tenemos derecho a intrometernos en sus aspectos más íntimos, y no obstante tenemos que comprenderlo como si estuviéramos ahí. Entonces, examinar las prácticas sociales del habitar implica un trabajo muy arduo, un trabajo de etnólogo, aplicado a la sociedad contemporánea y a nosotros mismos, que va a seguir a lo que va a seguir necesariamente una ética del habitar. Porque, como decía Aristóteles, los seres humanos somos hechos para vivir en comunidad, pero para hacerlo bien. Es decir,
nuestra condena a ser seres situados nos compromete a hacer las cosas bien, todo hacer las cosas bien. Entonces, naturalmente, todo el habitar tiene que estar examinado con una cuidadosa y prudente luz ética. Esa luz ética puede ir realimentando virtuosamente a las políticas del habitar y reconocer que, así como ciertos actores privados y ciertos actores públicos tienen un papel protagónico en las políticas del habitar, los habitantes también la tienen. Lo único que es sojuzgado, lo único que es reprimido. Y que tenemos que entender la compleja trama de conflictos sociales que estamos atravesados en la actualidad. Y tenemos que hacer que la teoría del habitar también sea una reflexión política. Por supuesto, cada cual con la orientación que quiera darle, con sus convicciones, ¿sí? Pero tenemos que reflexionar de manera muy concreta y muy política sobre lo que es ser un ser situado. El aspecto emergente final es una revisión crítica de los llamados derechos sociales, económicos y culturales, dentro de los cuales está el derecho a la vivienda. La teoría del habitar, tal como la podemos concebir acá, hace un empeñoso examen crítico de las limitaciones que tiene el derecho a la vivienda, de la ampliación y de las perspectivas que abre este propuesto derecho a la ciudad del que hablaba Lefebvre, y se pueda generalizar inclusive con un derecho al habitar, que es un derecho al bienestar, que es un derecho mucho más, por un lado, menos especificado en cosas y en servicios, y más especificado en su condición humana. Es decir, el derecho a habitar es un derecho humano constitucional. Este aspecto del derecho a habitar es el aspecto emergente principal de los aspectos ético-políticos. Y tenemos el tercer eje, que son el eje estético-productivo. Tenemos que entender que la teoría del habitar tiene que revisar lo que son las teorías estéticas convencionales, en donde normalmente lo que se han construido en la distancia que opone un sujeto a su objeto a analizar. ¿Sí? Son estéticas fundadas en la contemplación, y en la contemplación, como decía Kant, desinteresada. Pero una estética concebida en esos términos no nos sirve de nada en una teoría del habitar, porque nosotros no podemos dejar de estar inmersos en el habitar. No hay manera que creemos distancia. Nosotros tenemos que concebir una idea, una estética de la inmersión, de cómo nos sumergimos nosotros mismos y somos partícipes de un acto estético. Y es por ahí que empieza la teoría del habitar a empezar a reivindicar lo que son las poéticas del habitar concreta, y es lo que planteó Horacio de ir más allá de lo que nos proponen las revistas de arquitectura, con esas arquitecturas tan fotogénicas y tan desprovistas de vida humana, y ser capaz de ver el valor estético que tiene la vida humana. La vida humana en los lugares que ocupa y cómo lo ocupa. Y no solo un conjunto de happy few. No, cómo vive la humanidad concreta, la de carne y hueso, la de las grandes mayorías sociales. Y entonces ahí sí nos empezamos a preguntar por el tercer
punto estético productivo, que es la producción del hábitat. ¿Cómo se produce socialmente el hábitat? Y ahí empezamos a reflexionar sobre una de las cosas que planteaba Angélica, y era que la teoría del hábitat considera la arquitectura como una actividad social de producción, que no se confunde, nunca más se confunde, con lo que hacen los arquitectos. Lo que hacen los arquitectos es una parte, pero la teoría del hábitat considera que la arquitectura es toda la actividad social de producción que empieza con las demandas sociales y que termina con la instrumentación práctica de las arquitecturas. Y hay que entender que arquitectos somos todos en una medida en que convendría que empezáramos por apostar a un juego colaborativo, ¿sí? A entender y a indagar en profundidad sobre las reales demandas sociales, no solo en lo que se hace en estas explícitas, sino en los trasfondos, ¿sí? Ser capaces de entender las demandas y ser capaces de entender las instrumentaciones. El cuarto punto es la culminación de todo el edificio, digamos, el remate superior del edificio de la teoría del hábitat, que es reivindicar una poética arquitectónica humanista. En el sentido que lo proponía Aalto, no es ningún invento, pero sí, resignificado en sus contenidos, resignificado por todo lo que vino atrás, y resignificado por unas prácticas que necesariamente tienen que ser revisadas. Tienen que ser revisadas en todos y cada uno de esos aspectos. Y por supuesto, toda teoría que se precie, por supuesto, se cierra sobre sí misma en algún aspecto, pero siempre es provisorio. ¿Sí? Hay otros aspectos que se van a desarrollar después, en el futuro, y hay que plantear además qué perspectivas de futuro puede tener una teoría del hábitat. En este caso, podría proponer tres. Que es una teoría del confort. O sea, si creemos saber algo sobre el confort, entonces hablemos con propiedad. Desarrollemos esa idea. Profundicemos la noción de confort. Transformémoslo en un concepto operativo. El segundo, un análisis en profundidad de las demandas sociales. Nosotros, en el mejor de los casos, los arquitectos más humanistas de los cuales podemos disponer en la actualidad, apenas si nos conformamos con escuchar lo que nos puedan decir las personas. Y no es poco, pero no es suficiente. Tenemos que interpretar a fondo lo que las personas están queriendo hacer con sus vidas. Pero no se olviden que no están pidiendo soluciones. Tienen expectativas, tienen demandas sociales que en este momento están insatisfechas. Y que no estamos del todo seguros que haciéndoles un artefacto de determinada característica podemos satisfacer esa demanda. No podemos ser ingenuos en ese sentido. Tenemos que ser muy astutos y muy prudentes. Y el tercer aspecto es desarrollar a fondo una poética humanista. Acá me quedó la calificación de arquitectónica, pero estoy apuntando en este caso no solo a una manera de hacer arquitectura de carácter humanista, sino de contribuir a que toda la cultura genere una cultura del hábitat, una cultura fundada en el hábitat.
que podamos aprender de los poetas, que podamos aprender de los pintores, que podamos aprender de todos los que habitan, y sobre todo encontrar a las personas, esas personas que puedan demostrar una peculiar sabiduría en el saber vivir, porque esas nos van a enseñar arquitectura. Así que tenemos una teoría del confort en el horizonte, un análisis de demandas sociales y una poética y una ventana abierta hacia el futuro. Ahora quedo a su disposición. A mí me surgen, por mi anterior trabajo, yo aplicaba la ley, la norma, como hablaban hoy, de que la norma antes que el habitar o el habitar la norma. Entonces a mí me surge la reglamentariedad de decir, bueno, habitalo así, porque si no te pasás en FOS. Entonces ahí viene un tema, pero el que me enseñó a mí siempre me decía, la norma no condiciona el hábitat. El hábitat es el que tendría que cambiar la norma, lo que no ocurre nunca, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros estamos acá, por ejemplo, con una normativa que hace 10 años que no se modifica, y se tendría que modificar porque el hábitat cambió y la situación cambió, ¿no? Claro. Es como que venimos condicionados aparte, ¿no? Porque cada uno viene condicionado de su mundo y que dice, bueno, ¿para dónde voy por lo que sé y lo que me acostumbré capaz, ¿no? También. Bueno, ves, ya me diste un pique para pensar en las relaciones, o sea, profundizar en las relaciones entre el habitar y la política. ¿Sí? Porque esa es una disputa política que se da, por supuesto, termina afectando la piel de la gente, que se pecha con el corsé que la estás poniendo, pero se discute muy lejos de la gente. La interfase. Claro, se reglamenta sobre el existence minimum desde los años 20 del siglo pasado. ¿Y quién te pidió a vos un existence minimum? Yo no quiero un existence minimum. ¿Por qué? Yo quiero, no es que quiera vivir en un palacio, quiero vivir en la arquitectura de magnitud conforme, que no es lo mismo. ¿Por qué mi derecho a la vivienda es un derecho a una vivienda de interés social? ¿En beneficio de qué? Por supuesto, el aspecto político es un aspecto clave y no se puede, digamos, no se puede pensar en una teoría de la habitar que sea aséptica, ¿entendés? Que sea quirúrgicamente incontaminada. No, está embarrada con el barro de la historia. No tiene más remedio, porque es la gente la que está de por medio. Me parece bárbaro tu aporte. Néstor, bueno, Beatriz, durante mucho tiempo creo que fue la directora de obras particulares de la Ciudad de La Plata, y ella estaba con el libro de la normativa, pero ella ve más allá de la normativa y a veces justamente es lo que se necesita, ¿no? Gente que aplique la norma pero con sentido humanista, con sentido común. A mí me parece estos tres puntos que dejaste como agenda me parecen interesantísimos. Me acordaba cuando vos decías la teoría del confort de Tomás Maldonado, que él en un libro, no sé si vos seguramente es El futuro de la modernidad, creo que él dedica un capítulo a la historia del confort. Y yo creo que es cierto que el confort es, o sea, ¿cuáles son los niveles
diríamos, austeros de confort mínimo para llegar a una existencia, a un habitar colectivo mínimo, ¿no? No el lujo, no la estridencia, pero ¿cuál es el concepto de confort para mantener un planeta sustentable, para no gastar demasiada energía? Porque a la larga, ese tema de confort es muy importante, porque cuando están hablando de sustentabilidad, le tenés que poner al lado cuál es el índice de confort que vos esperás para esa sustentabilidad. Por ejemplo, hay un dicho de Glenn Murcutt, este arquitecto australiano. ¿Quién, perdón? ¿Quién me Murcutt. dijiste? Glenn Murcutt es un arquitecto australiano que cuando llega a Buenos Aires, mira, ¿cómo puede ser que esta gente tenga tantos equipos de aire acondicionado por todos lados? Si Buenos Aires tiene un clima parecido al de Australia. Y en Australia la gente se arregla sin aire acondicionado. Y el concepto de confort también tiene que ver con la manera de habitar. O sea, nosotros no necesitamos, en un clima como el nuestro, no es tropical, no es Brasil, tener la cantidad de aire acondicionado que hay en los edificios, si vos ves en Buenos Aires. Bueno, y yo creo que para empezar es un concepto de confort, con tal cual lo plantea Tomás Maldonado. El segundo punto que vos dejás, que es el análisis de las demandas sociales, es impresionante. O sea, ¿cómo puede ser que para lo que hay demanda, que es el problema de la vivienda en nuestro país, no hay mercado? O sea, nosotros tenemos una cantidad de matrícula sin trabajar, sin obras. Por un lado hay una demanda enorme de vivienda, o sea que es un problema político, evidentemente, no es un problema que no hay trabajo. O sea, lo que sobra es la cantidad de cosas que hay que hacer. Y me parece que es un tema a resolver ese. Y el segundo tema... Se fue Horacio de... Perdimos, Horacio. Sí, porque justo me entró una llamada. A ver, ahora sigo. Dale, está perfecto. Bueno. Y el tercer tema que me parece que planteas y que es muy interesante es la poética arquitectónica, esa poética de entender la arquitectura no como puro espacio, sino como lugar, y que el espacio se termina de conformar con la gente usándolo y transformándolo. Y yo creo que es lo mismo que hace el arte contemporáneo en este momento, cuando rompe con el arte moderno y empiezan a aparecer nuevos artistas que abren la obra a la participación del usuario, esa estética inacabada, ¿no? Cuando uno... Entonces, fíjate que la arquitectura moderna, el arte moderno aparece primero, después la arquitectura moderna. Yo creo que la arquitectura está atrasada en este momento, esa arquitectura, y lo que vos estás planteando, sin lugar a duda, es la arquitectura del futuro. Porque ya el arte lo hizo ese paso. El arte moderno desapareció, el arte contemporáneo desaparece el autor, desaparece el usuario, entra dentro de la obra. Y es lo que le está faltando a la arquitectura del futuro, a la arquitectura contemporánea, es desmaterializarse y que el autor, que no sea más, que el protagonista sea el usuario de la obra, como vos decís, inmerso, adentro de la obra. Y yo creo que están dadas las condiciones, porque hoy podemos tener filmaciones, podemos ver videos, y que es mejor que las famosas fotos de las revistas que son estáticas, que son simplemente para mirarlas, ¿no? Y no para usarlas. Eso me parece que me quedaría con estos 3 puntos y habría que sacarle mucha amplitud. Me parece que nos da un enorme sustento teórico para seguir avanzando. Ahora me silencio y le paso la palabra a alguien del... Si vos querés comentar algo, Néstor, Bárbaro, y si no, leo acá 2 comentarios en el chat. ¿Leo? Vale. Bueno, dice Juan José Santillán: somos los que condicionamos a la sociedad en algún punto, creo yo, como arquitectos y arquitectas en el habitar, proyectando los lugares, pero la gente termina dándole forma a ese modo de cómo habitar.
como cita Borges, nadie elige la época en la que vive, pero puede elegir cómo vivirla. Juan José dice eso. Muy buena presentación, gracias, también termina diciendo Juan José. No sé si querés decir algo o leo la próxima. No, la próxima. La próxima es de Omar Reggiani, y dice, muy buena presentación, muchas gracias. Suma una cuestión sobre la articulación de dos elementos en crisis en esto del habitar situado en tiempos de coronavirus. El lugar como lugar social para contener desde, comillas, el aguante del amparo y las prácticas sociales del habitar, en vista del hábitus de Bourdieu y el gusto dominante. Ajá. Bueno, ya esta última cita ya tiene un recorrido. Ya corrió bastante por sendas interesantes. Sí, ¿cómo te puedo decir? La situación es una situación extraña, pero en todo caso es muy alentadora en cierto sentido. Está tan en pañales todo, hay tanto por hacer, que la dificultad es de encontrar fuentes, sobre todo fuentes bibliográficas. No es que no las haya, lo que pasa es que están dispersas. Y en general no es literatura de teoría de la arquitectura, porque la teoría, digamos, el mainstream de la teoría no corre por estos lados. O sea, hay que decirlo con total claridad. O sea, no estamos inaugurando ninguna línea hegemónica particularmente, al contrario. ¿Sí? Si hay algo marginal, es el estudio del habitar. Marginal y marginado. En primer lugar. Segundo, los aportes conceptuales provienen de los lugares más insólitos. Ustedes citaban algunos comentarios de Borges, y les puedo asegurar que hay poemas de Borges que me han ilustrado mucho mejor que mucha bibliografía que he consultado. He encontrado en un texto muy particular, un libro muy raro de leer, es una trilogía dedicada a las esferas del filósofo Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán contemporáneo. En el tomo 2 de una trilogía, o sea, el tipo es un alemán hecho y derecho. Cuando se pone a escribir sobre un tema y de lo que escribe es de las esferas, ¿sí? Escribe 3 gruesos tomos, así de grueso. En el segundo de esos tomos escribió todo lo que yo sé, gran parte de lo que yo sé sobre la estructura fundamental del lugar, sobre todo la pluralidad de dimensiones. Señaló por su cuenta 9 dimensiones que tiene el lugar concreto donde habitamos, que están más allá de las 3 dimensiones del espacio y la del tiempo. 9. Por supuesto, es un texto difícil, no solo que es difícil de acceder, porque no está en cualquier librería. El tipo es un alemán duro, de los que pone un neologismo por línea. Es muy bravo, pero extremadamente fértil. Y yo he hecho uso y abuso de su aporte. Pero proviene de la filosofía. Ni siquiera hace una filosofía de la arquitectura. Viene por otro lado. Es una filosofía del mundo, digamos. Muy crítico con Heidegger, por ejemplo. He leído cosas interesantísimas en un texto de antropología que es clásico, que es El gesto y la palabra de Leroi-Gourhan. Es un texto del 61, que los antropólogos lo tienen
lo tienen como obra de cabecera, pero para nada que se vincule con la arquitectura, y sin embargo habla cosas notables sobre el sentido del tiempo y de cómo habitamos del tiempo, y la dimensión del tiempo. Entonces, para dedicarse a esto hay que estar dispuesto a ir buscando en los lugares más insólitos fuentes de inspiración y de calificación que están muy por fuera de la disciplina. Y eso, que es una dificultad, también es un desafío. Y está bueno plantearse esos desafíos. Un comentario, Néstor. Los dos, el alemán y el otro que mencionaste, yo sé que vos los trabajás en tu blog. De repente, por si a alguien le interesa, si vos me ayudás con el deletreo o copiar, así lo pongo en el chat. Mirá, lo más práctico es buscarlo directamente en el blog, y te digo por qué. ¿Podés mencionarlos nuevamente con claridad? Sloterdijk es indeletreable, no te hagas problema. Pero en la página del blog tiene abajo del título una cita de ese filósofo. Sí, sí, sí. ¿Y el otro que mencionaste? Leroi-Gourhan es El gesto y la palabra, es un texto clásico de la antropología francesa. Digamos, yo me he encontrado con joyas en textos de geografía, además. O sea, los lugares son cualesquiera se les puede imaginar, y sobre todo los que no se imaginan, que están muy buenos. Y que ponen un poco de oxígeno en una disciplina que está demasiado autorreferencial. Y me parece que es bueno abrir las ventanas a que circule un poco de aire. Y más en tiempos de pandemia. Vos sabés, Néstor, que si me permitís, cuando vos hacías tu exposición hoy con las imágenes y con esto último que estás diciendo, me recordás una película que se llama Dogville, de Lars von Trier, donde no hay escenario, es decir, no hay digamos, los lugares, la casa, el pueblo, que se llama Dogville, donde se desarrolla la acción, no es ni es un lugar real, ni es un decorado, sino que está dibujado en planta sobre un espacio negro, ¿no? Con pintura blanca sobre un espacio negro. Entonces, es un poco lo que vos estabas diciendo, y uno ve, digamos, cómo el movimiento y la acción de esas personas en ese pueblo y en esas locaciones dentro del pueblo van generando esa irradiación que genera la arquitectura alrededor. Uno construye la arquitectura con la mirada del movimiento de esos cuerpos. Creo que también es una recomendación bien interesante para transitar, para una película muy interesante para ver, de ahora unos 15 años aproximadamente, de Lars von Trier. Sí, una de las cosas donde también aprendí mucho sobre el tema de la antropología del cuerpo es a mí me gusta mucho el ballet, pero más que nada el ballet moderno. Más allá del tutú y de todas las piruetas más o menos estereotipadas, hubo una célebre bailarina que se llamaba Maya Plisetskaya, una bailarina soviética, que era una maravilla. Cómo la mujer, que era muy menudita, pero muy, muy supremamente ágil, te dibujaba el lugar con el cuerpo. Era algo maravilloso. Si pueden ver videos en YouTube de Maya Plisetskaya, vícenlo desde esa perspectiva, es decir, cómo es que da forma, es como si excavara la atmósfera que respira. Y es muy, muy interesante porque, ya te digo, no es una idea mía, es una idea de Schiller.
uno puede percibir como bello o como artística. Néstor, Néstor, ¿Sí? se cortó, no sé qué estuviste diciendo los últimos, no sé, 20 segundos, porque es un corte. Ah, Ahora sí, a ver. Tenemos campanas. ¿Cómo? ¿cómo? ¿Esa música es tuya, Néstor? No, 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 no. No lo sé. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ya vos con una música. Mientras No, tanto, no. les comento que me fui al blog y encontré el apellido de Peter Stothichl, y ahí están los datos, del nombre, apellido, los nombres de sus tomos, el año, ahí lo puse en el chat. Bien, Y muchas alguien, gracias. y Omar, que comenta, alguna vez leí la arquitectura por suerte para la humanidad antecede a los arquitectos. Ajá. Habría que anotar el autor de tal célebre frase. Se ve que Omar se quedó con la frase, pero tal vez no recuerda Aquí. a quién atribuirla. Bueno, pero si no Nevero e Ventrovato. Más aportes. También cumplo el señalar que son las 8, ¿no? No sé. Ah, bueno. Eh, Este, yo cumplo en decirlo, pues queremos está seguir bien. adelante. Ya están un poco avanzados. Bueno, de más está decirle que para mí ha sido un privilegio poder charlar con todos ustedes, que me quedo con la tradicional hospitalidad que tienen los argentinos con los orientales. Y naturalmente que quedo a las órdenes para lo que pidan. Les agradezco si me remiten la grabación de esta charla. Por una parte, la grabación de la charla, si hacen una transcripción, me gustaría verla antes que digamos, la hagan, la editen. Si quieren difundirla, tienen desde ya mi autorización. Y naturalmente, si quieren, si les llega a parecer que el aporte que pueda hacer, tanto en conferencias de este tipo como en aportes de artículos, solo basta conectarme a través del blog que tiene mi correo electrónico y yo con mucho gusto este, trabajo para ustedes. Néstor, bueno, para nosotros fue también una muy bella jornada, sobre todo es como aire fresco haberte escuchado y pensar que hay gente que está pensando muy parecido en una línea que estamos pensando nosotros, sin lugar a dudas. Vamos a poder seguir trabajando. Te invitamos con Julio a la Casa Curuchet cuando puedas Muy venir, bien. fíjate el charco. Y para cerrar, y sin lugar a dudas nos quedaría un rato más, pero cerremos acá y tratemos de generar un vínculo y armemos alguna agenda juntos. Sin lugar a dudas hay muchos temas. Pero se me ocurría esto, ¿no? Nosotros estamos dentro de un ámbito colegiado, ¿no? De una profesión específica de arquitecto que dentro de lo específico del arquitecto es producir espacios, construir. Y sin lugar a duda la teoría del habitar está muy cerca a nosotros. Pero yo creo que le falta teoría del habitar a todas las profesiones también. O sea que la teoría esta del habitar, ¿no? Dentro de... Tendría que cruzar a todos los profesionales, porque cuando un economista hace una medida económica y levanta una fábrica que está en un sector para que la multinacional se la lleve y está haciendo añicos, no tiene teoría del habitar.
Cuando un médico se tiene que meter en la parte de sanitarismo y se mete ahora, ¿no? Que agarra los barrios y cierran, y se está metiendo en la teoría del habitar. ¿Te acordás los viejos, digamos, filo del siglo XIX, que los que hacían las teorías urbanas eran higienistas, eran médicos? O sea que el médico también tiene que tener una teoría del habitar. El abogado tiene que tener una teoría del habitar. La miro a Beatriz cuando hacen las normas y reglamentos, ¿no? El agrimensor, ni que hablar. Entonces me parece que esta charla tuya, mirado con, digamos, a lo grande, también tiene que traspasar el campo profesional y tenemos que contagiar esta teoría del habitar al resto de los profesionales, porque si no seguimos esquematizando la realidad de una manera enorme, de una manera sorprendente. Y tampoco los arquitectos somos los culpables de todo el desastre que es el espacio, ¿no? Porque, o sea, me mira Beatriz y me entiende, porque detrás están los agrimensores, los economistas, los especuladores, y nos sobrepasa a nosotros, y sí, siempre después somos los que firmamos el desastre, pero no somos culpables de todo. Entonces yo me hago una pregunta, que es un poco un texto que tenemos nosotros en el taller nuestro de teoría, y nosotros nos preguntamos, diríamos, ¿cuál es el rol que cabe el proyecto arquitectónico dentro de una teoría general del habitar y de construir? Me parece que esa es la pregunta que cada profesional se tendría que hacer, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene cada profesión, en el caso nuestro los arquitectos, en una teoría general del habitar y del construir? Y esa teoría general del habitar y del construir no es más que la política, ¿no? A la larga el que va a llevar eso es la política, no hay otra. Dejémonos de joder, no, nada es ingenuo, hay política detrás de eso, ¿no? Y bueno, y eso es lo que uno tiene que ver. Y en ese sentido lo entendió muy bien Lefebvre, cuando hablaba de la implosión. O sea, Lefebvre dijo, bueno, es imposible armar la revolución a lo grande, empecemos la revolución desde el hábitat cotidiano, de la vida cotidiana, de la implosión, ¿no? De la revolución hecha desde lo chiquito a lo grande. Bueno, gracias. Un montón de gracias, para mí fue una alegría conocerte, Néstor, y la vamos a seguir, no te quepa la menor duda. Y te dejo a vos, Angélica, que sos la filósofa, la que sabés escribir, y a ver todo este lío que armamos, cómo lo podemos sintetizar, y se lo mandamos a Néstor, porque me gustaría que el colegio saque un pequeño artículo sobre esto, pero trabájenlo en ustedes bien, y te dejo en manos el tema. Siempre se hace así, es decir, cuando uno transcribe o le hace agregados que de repente no salieron hoy, siempre se pasa al autor para que... Totalmente. Así que por eso esto no te hagas problema. Y leo unos saluditos últimos. Acá, Beatriz, muchas gracias, muy buena charla. María Gabriela de Luca, gracias a todos. Fernando Prat, muchas gracias. Arquitecto Néstor Casanova, excelente disertación. Pablo Tomasetti, gracias Néstor y a todos los que participaron. Y Omar Reggiani, muchas gracias, excelente charla. Bueno, y yo quiero agradecerle a la Comisión de Patrimonio, a la veo a Malena, está por ahí Fernando, bueno, porque la verdad, cuando a mí me acercaron, me puse en tema y dije, sí, me encanta la temática y vamos a darle para adelante. Bueno, gracias, Néstor, nos vemos en cualquier momento. Chao. Adiós a todos, gracias a todos. Adiós, Bueno, adiós.